Jesús Mashiach, con el permiso de nuestro Rab, doctor Damel Abraham, la corte rabínica de nuestra alianza y de cada uno de los que están acá, nuestro Juré Abraham Jacob y todos los presentes. Shabbat Shalom para todos. Qué bendición, nos alegra ver rostros nuevos. Le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando en este día de Shabbat. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Sabemos que muchas veces ciertos cambios a veces chocan, ¿no? Pero tratamos de que puedan disfrutar de este servicio y que puedan comprender de la mejor manera el mensaje que queremos transmitir para que sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. ¿Okay? Bueno, seguramente nuestro Moé ya explicó la porción de la escritura que estamos estudiando en este día. ¿Okay? Una porción en hebreo que tiene por nombre Bejalotejá. ¿Okay? Ese es el nombre en hebreo. El nombre de cada una de las porciones surge por las primeras palabras con las que comienza esa porción en el texto hebreo. Por ejemplo, hoy estamos estudiando Números, capítulo 8, verso 1 en adelante, y cuando leemos el texto en hebreo, nos damos cuenta que esa palabra aparece entre las primeras palabras, y esa es la razón por la cual esta porción tiene ese nombre. ¿Ok? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significa la expresión Bejalotejá? Esta es la gran pregunta. En primer lugar, tengo que decir que esta es una expresión inusual. ¿Ok? Es una expresión inusual que la Torá está usando. Y cuando la Escritura utiliza algo inusual, es porque quiere llamar nuestra atención. Es porque quiere decirnos, mira, aquí hay algo, presta atención. ¿Por qué digo que es algo inusual que la Escritura está utilizando? Cuando nosotros leemos la traducción de esta palabra, normalmente se traduce cuando enciendas, en referencia a la menorá o lámpara de 7 brazos que había en el antiguo templo de Jerusalén. ¿Ok? Y por lo tanto, el texto viene a hablarnos de cuándo encienda esa lámpara. Sin embargo, en hebreo, la palabra para encender no es Bejalotejá. En hebreo, la palabra para encender la conocen muy bien las mujeres de la congregación. Porque todos los viernes, cuando van a encender las velas del Shabbat, dicen esa expresión, lehaklik. Lehaklik, eso es encender en hebreo. Lehaklik. Entonces, ¿por qué la Escritura no utilizó la palabra lehaklik, que es la palabra que significa encender, y utilizó una palabra inusual, que es la palabra bejalotejá? ¿Ok? Como dije previamente, cuando la Escritura utiliza algo inusual es porque hay un propósito. Y ese propósito es llamar nuestra atención. La palabra Bejalotejá en sí traduce cuando haga subir. Cuando haga subir. Eso es lo que traduce realmente y literalmente la palabra Bejalotejá. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con encender? Hacer subir, ¿qué tiene que ver con encender? Aparentemente nada. ¿Ok? Aparentemente nada, porque hacer subir y encender, yo puedo hacer subir una caja, puedo hacer subir algo, pero ¿qué tiene que ver eso con el encendido? Aparentemente no tiene nada que ver, pero hay una enseñanza aquí importante.
que la Torá quiere transmitir. ¿Qué es lo que normalmente hace una llama de fuego cuando la encendemos? ¿Qué hace? La llama sube, ¿ok? La llama sube y es como que si quisiera ascender, ¿ok? Y está allí en un pequeño hilo normalmente, ¿verdad? Pero la llama está subiendo, y de hecho muchas veces se puede ver cómo queda como un hilo de luz que está como ascendiendo. Y eso es precisamente lo que la Torá quiere transmitir. ¿Por qué? Va a ser otra pregunta. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado en alguna ocasión que cuando encendemos una vela o estamos encendiendo una vela y retiramos rápidamente el fósforo o la otra vela con que la estamos encendiendo, esa vela se apaga, la que estamos encendiendo? ¿A cuánto le ha pasado? Muchísimas veces, ¿verdad? Tú vas a encender una vela y prendes, vas a colocar el fuego, lo retiras rápido, la vela no terminó de encenderse y se apaga. Se termina de consumir el hilito y se apaga. Eso nos ha pasado muchas veces. Pero lo que la Torá quería transmitirle a los sacerdotes es que cuando encendieran la menorá no lo hicieran apresuradamente. No lo hicieran apresuradamente. Sino que cuando encendieran la menorá tenían que dejar la mano allí colocada en la vela, o bueno, no era una vela, era ¿cómo lo diríamos? Era un recipiente con aceite y una mecha, ¿no? Tenía que dejar allí la mano hasta que el fuego ascendiera, hasta que la llama subiera, y eso era señal de que la llama se encendió correctamente y ya no se va a apagar. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y cuando el sacerdote encendía la menorá y dejaba que se encendiera hasta el punto que la llama comenzara a ascender, entonces él ya podía retirar la mano y no se iba a apagar la candela. Ahora, ¿qué mensaje tiene eso para nosotros? Nuestro Rebbe nos enseñó que nosotros éramos luz. Vosotros sois la luz del mundo, decía nuestro santo maestro. Ahora, cuando hablamos de luz, obviamente hoy en día, en el siglo XXI, tenemos una connotación completamente distinta. ¿Cierto o falso? Porque estamos acostumbrados a la electricidad. Cuando a alguien le dicen luz, lo primero que se nos viene a la mente hoy en día es estos bombillos, esta electricidad, esta red eléctrica. Pero en la antigüedad no era eso. En la antigüedad, luz era sinónimo de ¿qué cosa? De una llama encendida. Eso era luz. Sinónimo de una llama encendida. Por lo tanto, cuando el Rebbe nos dice, vosotros sois la luz del mundo, nos está diciendo que nosotros somos una llama encendida. Somos una menorá que está encendida. Y como luz, nosotros no solamente debemos generar luz, y hay que entender un poquito el concepto espiritual de luz, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Pero no solamente no solamente generamos luz, sino que también tenemos la capacidad de encender otras luces.
¿Está conmigo o no está conmigo? En otras palabras, tú y yo tenemos la capacidad de poder transmitir luz y de poder encender luz en otras personas. Y lo extraordinario de todo esto es que cuando tú tienes una vela y enciendes otra vela, la vela original no se disminuye por causa de haber encendido otra. Eso es lo extraordinario. Porque pudiéramos pensar que cuando tú causas que otra persona reciba de esa luz, pudieras pensar que tú estás teniendo una pérdida, pero no es así. Cuando tú transmites luz, cuando tú compartes luz, lo que hace es la luz incrementarse y no disminuirse, porque ya no hay una sola vela encendida, ahora hay dos, o hay tres, o hay cuatro, y eso lo que hace es que la luz aumente su intensidad. La pregunta entonces que tenemos que hacer es, ¿qué significa luz en lo espiritual? ¿Qué significa luz en lo espiritual? Y allí es donde está uno de los secretos importantes de esta porción de lectura. Cada vez que en las escrituras aparece la expresión luz, está relacionada con una cualidad espiritual muy importante que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar. Y esa cualidad en hebreo se conoce como Hesed, que significa bondad. Bondad. De hecho, cuando nuestro santo maestro habló de la luz, precisamente decía que vuestras buenas obras alumbren a otros. ¿Por qué? Porque luz está relacionado con bondad. Con bondad. Los actos de bondad tienen esa capacidad espiritual de ser como un faro de luz, de ser como una luz que alumbra, de ser como algo que disipa la oscuridad. Mientras más actos de bondad hay en el mundo, menos oscuridad hay. Lo que pasa es que ocurre algo importante. Para poder generar luz, tenemos que luchar con algo interno en nosotros. Y eso interno que está en nosotros es lo que nos impide generar luz. ¿Y qué es eso interno que está en cada uno de nosotros? En cada uno de nosotros. Que nos impide poder generar luz. Aunque pudiéramos llamarlo Yetzer Hará, mala inclinación, que es un término apropiado, hay una faceta especial de la mala inclinación que es lo que llamamos el egoísmo. El egoísmo. El egoísmo es lo contrario a la bondad.
¿Por qué no se comparte mucho en el mundo? Por una razón. La mayoría de los seres humanos somos egoístas. Somos egoístas. Y compartir nos cuesta. Y esa es una realidad desde pequeños. Desde pequeños. Ponga a prueba a un niñito y dile que algo con el que está jugando se lo dé a otro. Muchas veces no va a querer. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestra mala inclinación que es el egoísmo. Pero cuando nosotros logramos vencer ese egoísmo en nosotros, podemos encender esa luz en nuestra vida y podemos causar que el mundo sea mejor. Y esto es importante que cada uno de nosotros podamos tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora bien, muchas veces incluso cuando nosotros queremos hacer un bien, muchas veces dentro de ese acto de bondad pudiera haber un acto de oscuridad. ¿Por qué razón? Y yo le he explicado esto en varias ocasiones. Y digo todo esto para que podamos ser perfeccionados cada uno de nosotros y podamos de alguna manera vencer ciertas cosas en nuestras vidas que nos impiden poder generar la luz espiritual que queremos. Voy a explicarlo como muchas veces suelo explicar. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos estado alguna vez enamorados? Creo que todos. Alguna vez hemos estado enamorados. ¿Qué pasa con una persona enamorada? Hasta decimos, si me pides el cielo, te lo bajo. Qué bonito, ¿verdad? Si me pides el cielo, te lo bajo. Cuando hay amor, hay ese deseo de compartir. Hay ese deseo de dar. Pero el amor, muchas veces no está basado realmente en el deseo de dar, sino más bien en lo contrario, en el deseo de recibir. Porque si tú le preguntas a una persona enamorada, ¿por qué amas a esa persona? ¿Qué te va a contestar? Bueno, porque esa persona me hace a mí sentir bien. O sea, no estás pensando en ella, estás pensando realmente en lo que esa persona te produce. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? ¿Logramos captar la idea? ¿Por qué estás con esa persona? No, porque es que él me hace sentir muy especial o ella me hace sentir muy bien. Y realmente eso es egoísmo. Es egoísmo. Porque amamos a alguien por lo que ese alguien me hace sentir a mí. Entonces, para que haya realmente luz, tenemos que tratar de que el egoísmo sea anulado. Y el deseo de dar sea por realmente el querer dar, el querer compartir, el pensar en el otro, más que pensar
más que pensar en mí. Y la menorá tiene precisamente una enseñanza de anulación. ¿Una enseñanza? De anulación. ¿Por qué? Repito, hoy en día, en el siglo XXI, hay muchos conceptos que nos cuesta entender. Porque tenemos la luz en un bombillo que simplemente damos un clic y se enciende, pero eso no ocurría en la antigüedad, y especialmente con la menorá. Para poder encender la menorá, se encendía con aceite de oliva machacada. Es decir, se tomaba una aceituna, la aceituna se machacaba y el aceite se utilizaba para encender la menorá. Hoy en día no es así. Hoy en día usted va para un supermercado, compra un pote de aceite, ya está preparado y no tenemos ese concepto. Pocos hemos visto cómo realmente se obtiene el aceite. Entonces, el encendido de la menorá demandaba y requería poder machacar una aceituna. Machacarla y exprimir el aceite. Y además, la menorá no podía encenderse con cualquier aceite. Tenía que encenderse con el aceite que se extraía del primer machacazo de la aceituna. El resto del aceite se utilizaba para otra cosa. Pero para el encendido de la menorá era lo que quizás hoy llamamos el aceite extra virgen. Es decir, el aceite extraído del primer machacazo. Se machacaba la aceituna, lo primero que salía, eso era para el encendido de la menorá. El resto del aceite que tenía esa aceituna se seguía extrayendo, pero se utilizaba para otras cosas, no para la menorá. Imagínate cuántas aceitunas tenían que ser machacadas para poder encender la menorá, que tenían 7 brazos. Cada una de los brazos tenía que una cantidad enorme de aceitunas machacadas para poder encender una, lo suficiente que pudiera durar las horas suficientes del encendido de la menorá. Las horas suficientes. ¿Por qué? Porque la menorá tenía que encenderse 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, y tenía que estar encendida varias horas. ¿Ok? Por eso es que la Torá utilizaba la expresión ner tamid, una luz continua. Se tenía que tener suficiente aceite. Ahora, obviamente, el proceso de machacar la aceituna nos habla de ese proceso que estamos mencionando nosotros, que es el de la anulación de nuestro egoísmo. Anular nuestro egoísmo. Tratar de quitar cualquier aspecto que tenga que ver con el deseo de dar, pero que por debajo esté el deseo de recibir. Y es difícil hacer eso. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo en cada uno de nosotros para que podamos perfeccionar realmente nuestras buenas acciones y podamos de esa manera causar luz y generar luz en otras personas. Por lo tanto, uno de los aspectos importantes de esta parashá es este. Seamos una luz.
una luz que sea capaz de alumbrar a otros e incluso poder encender el alma de otras personas. Mientras más bondadoso seas, mientras más generoso seas, más luz estás dando, más luz estás transmitiendo, más luz estás causando en tu generación. Y especialmente en nuestro país, que estamos viviendo circunstancias difíciles, aprender a dar es importante. Antes era más fácil, ¿no? Pero las circunstancias económicas quizás han vuelto que mucha gente se vuelva más cerrada. ¿Okay? Uno se acuerda cuando uno era niño y visitaba a alguien, la hospitalidad, la generosidad, las cosas, te daban un cafecito, te daban algo, muchas cosas de eso se han perdido hoy en día. Precisamente por la realidad de la situación que se ha vivido, pero no permitamos que esas cosas apaguen la luz que hay en nosotros, que seamos fuente de luz y que podamos transmitir luz a otros. Esa es una de las enseñanzas importantes. Lo otro que quería compartirles de esta porción de la Torá es un aspecto maravilloso. La parashá pasada, la porción pasada, terminó con las ofrendas que los príncipes de cada una de las tribus de Israel trajeron para el tabernáculo de reunión. Así terminó. Okay, cada tribu trajo su ofrenda para la dedicación del tabernáculo de reunión. Y esta parashá inicia con el encendido de la menorá que se le dio a Aarón y a sus hijos para que ellos se encargaran de eso. Los sabios se preguntan, ¿cuál es la relación entre estos dos temas? ¿Qué tiene que ver el tema con el que terminó la parashá pasada, que es la ofrenda de los príncipes, con el tema del encendido de la menorá? Bueno, los sabios dicen que Aarón que era el hermano de Moisés y que era el líder de la tribu de los levitas, vio cómo el resto de las tribus, representadas por sus líderes, traían una ofrenda. Y él veía al príncipe, al líder de la tribu de Judá trayendo su ofrenda. Veía al líder de la tribu de Rubén trayendo su ofrenda. Veía al líder de la tribu de Asher trayendo su ofrenda. El líder de la tribu de Neftalí trayendo su ofrenda. Y él, como líder de la tribu de Leví, no estaba contribuyendo en eso. Y dice una interpretación o una tradición que Aarón se sintió mal, se sintió triste. Y cuando Aarón se sintió triste porque él y su tribu no estaban participando en eso, dice entonces esta tradición que Dios le dijo a Moisés y le dijo, consuela a Aarón tu hermano, porque para él tengo una tarea especial. Él y sus hijos encenderán la menorá. Y esa será la ofrenda que ellos traerán, no solamente una vez, sino durante todos los días de su vida. Por lo tanto, lo que se destaca aquí es el deseo de poder cumplir un mandamiento. El deseo de poder cumplir un mandamiento aún cuando estamos impedidos en cumplirlo. De hecho, ese mismo concepto se repite en esta misma parashá. En la parashá también nos habla, en la porción que estamos estudiando, también nos habla
de que los hijos de Israel celebraron Pesaj después de haber salido de Egipto por primera vez en el desierto. Y para poder celebrar Pesaj, ninguna persona podía estar contaminada por haber tenido contacto con algún cadáver de alguna persona fallecida. Y se estaba preparando todo para celebrar el primer Pesaj después de haber salido de Egipto. Y hubo un grupo de personas que se acercaron a Moisés y le dijeron: mira, nosotros hemos estado en contacto con un cadáver, pero queremos celebrar Pesaj, queremos celebrar la fiesta de la Pascua. Y Moisés no sabía qué hacer. ¿Qué hago?, decía Moisés. Déjenme consultar con Dios. Y cuando Dios vio el deseo que esas personas tenían de participar en la fiesta, pero que se habían contaminado, Dios dio un nuevo mandamiento que se conoce como Pesaj Sheini, o la segunda parte, que está aquí en esta parashá. Cuando una persona que se había contaminado con un cadáver de otra, o por alguna razón no haya podido celebrar la primera Pascua, tenía entonces ahora una segunda oportunidad. ¿Y por qué se generó este mandamiento? Precisamente por el deseo de muchos de querer cumplir el mandamiento cuando estaban impedidos. De allí, entonces, una de las enseñanzas o principios de esta porción es precisamente esto: el anhelar poder cumplir los mandamientos de Dios. Cumplir un mandamiento tiene que ser un anhelo en nuestras vidas. La palabra en hebreo para mandamiento es mitzvah. Puedes repetirla conmigo: mitzvah. Eso es la palabra hebrea para mandamiento. Y una mitzvah o un mandamiento tiene una enseñanza importante para nosotros. Porque la palabra mitzvah está relacionada con una raíz en hebreo que tiene que ver con conexión. Conexión. Cuando tú cumples un mandamiento, te estás conectando con aquel que dio ese mandamiento. Es como decir, por ejemplo, cuando una persona cumple las órdenes de otro, de alguna manera se conecta con esa persona. Cuando nosotros cumplimos un mandamiento, nos estamos conectando con el dador de ese mandamiento. Y el dador de ese mandamiento es Dios. Lamentablemente, algunas religiones tienen en su mente que los mandamientos de la ley o de la Torá son válidos. Caducaron. Dejaron de ser porque quedaron arcaicos. Y que ya no son relativos ni importantes para nosotros. Y lo que no están entendiendo las personas que enseñan eso es que cuando dicen eso están perdiendo la oportunidad más extraordinaria de poder conectarse con Dios. Cuando tú haces la voluntad de tu Padre Celestial, te estás conectando con Él. Y cada mandamiento que Dios nos entregó en su sagrada Torá tiene ese propósito. Por lo tanto,
Anhelar cumplir un mandamiento es anhelar conectarnos con Dios. Cuando tú tienes esa perspectiva, entonces tu posición con respecto a los mandamientos de la Torá cambia. No los ves como leyes impositivas. No lo ves como leyes que quieren de alguna manera someterte o quitarte cosas que tú anhelas. Todo lo contrario. Cada mandamiento que nos ha sido dado en la Torá es una oportunidad de poder conectarnos con Dios, conectarnos con nuestro Padre Celestial. Y de esa manera, cada vez que tú cumples un mandamiento, cada vez que tú anhelas cumplir un mandamiento, estás anhelando, conectando con el Creador. Ahora, cuando nosotros tenemos la oportunidad de cumplir un mandamiento, hay 5 cosas que tenemos que tener en mente. Porque hay 5 cosas que tenemos que tener en mente. Una de ellas, en hebreo se conoce como Ma'aseh HaMitzvah. Ma'aseh HaMitzvah. ¿Qué significa esa expresión? Para que se les ayude a recordarla, repítanla conmigo. Ma'aseh HaMitzvah. Esa expresión significa hacer el mandamiento o cumplir el mandamiento. Es las acciones que nos llevan para poder cumplir el mandamiento. Eso significa Ma'aseh HaMitzvah. Las acciones que realizamos al momento de cumplir un mandamiento. Por ejemplo, cuando las mujeres van a cumplir el mandamiento del encendido de la vela del Shabbat, hay una cantidad de acciones que ellas tienen que cumplir. Preparar la mesa, arreglarla, tener todo listo, colocar los candelabros, colocar las velas. Todo eso son Ma'aseh HaMitzvah, las acciones que nos llevan a cumplir el mandamiento. Además de esto, tenemos otro aspecto importante. Y esta Kavaná significa la motivación apropiada. Cada vez que tú cumplas un mandamiento, dentro de tu corazón la motivación correcta, la motivación adecuada. ¿Qué es lo que me está motivando al cumplir ese mandamiento? Ahí es donde está el anhelo por Dios, el anhelo de hacer su voluntad, el anhelo de servirle. Eso es kavaná, motivación. Y la kavaná es un ingrediente importante que tenemos que colocar al momento de cumplir un mandamiento. ¿Sabes por qué? Porque Dios no creó robots. Los robots pueden hacer las cosas, pero no le ponen a eso motivación, no le ponen a eso amor, no le ponen a eso anhelo, deseo. Solo el ser humano que fue dotado con estas cosas tiene la capacidad de poder cumplir lo que Dios le ha demandado precisamente con ese deseo, con ese anhelo, con esa motivación. No somos máquinas, somos seres humanos. Pero lamentablemente muchas veces nos olvidamos de este ingrediente tan importante y hacemos las cosas mecánicamente.
Y cuando hacemos las cosas mecánicamente, estamos perdiendo el sentido de humanidad. Estamos perdiendo el sentido de humanidad. Y eso, para Dios, es como que si no hubiésemos hecho nada. Porque Él quiere que hagamos su voluntad, pero precisamente que lo hagamos con ese deseo, con esa motivación correcta, con esa entrega, con ese amor. De allí que una de las exhortaciones que se le dio a una de las congregaciones en el libro de Marot Elohim, de Apocalipsis, fue precisamente: olvidaste tu primer amor. Cuando olvidamos el primer amor, podemos seguir haciendo las cosas, pero las hacemos mecánicamente, sin intención, sin motivación. No está nuestra esencia allí. Cada vez que cumplas un mandamiento, este ingrediente de la Kavaná tiene que estar allí presente. Tiene que estar allí presente para que podamos cumplir adecuadamente el mandamiento y pueda ser de agrado delante de Dios. El cuarto ingrediente en hebreo se conoce como Makshavá. Makshavá. Makshavá son los pensamientos. Los pensamientos que tenemos que tener al momento de cumplir un mandamiento. Ya no es solamente la motivación, sino también colocar nuestros pensamientos. Y ahorita voy a explicar por qué. Pero al momento de que tú vayas a cumplir un mandamiento, coloca en ese mandamiento tus pensamientos. Aleja las distracciones. Comienza a pensar en el significado profundo de ese mandamiento. Comienza a pensar en la bendición espiritual que ese mandamiento está trayendo a tu vida. Coloca tu mente allí, en ese mandamiento. Y el quinto paso importante que tenemos que tener al momento de cumplir un mandamiento es la alegría del mandamiento. Cada vez que tú cumples un mandamiento, eso tiene que producir en tu alma alegría. Tiene que producir en tu corazón un entusiasmo, una alegría en ti. Si esa alegría no se produce, es porque seguramente no hemos colocado los pasos previos. Y es una señal de que hemos hecho las cosas simplemente de forma mecánica. Pero cuando tú tomas en cuenta cada uno de estos detalles que hemos hablado y cumples el mandamiento, eso produce en ti una alegría. Una alegría. Y esa alegría puede expresarse en varias formas. Por ejemplo, en una seudá, en una comida festiva. Mira, vamos a hacer un banquete porque tuvimos el privilegio de cumplir un mandamiento. Vamos a celebrar esta ocasión porque pudimos cumplir el beneficio extraordinario de cumplir un mandamiento. Aarón se entristeció cuando no estaba participando en las ofrendas.
Los que se habían contaminado con un cadáver se entristecieron por no haber podido celebrar Pesaj. La pregunta que tenemos que hacernos: ¿estamos nosotros teniendo ese mismo sentido? Cuando no cumplimos un mandamiento, nos entristecemos o nos da igual. Una de las características importantes del judaísmo es el poder cumplir mandamientos. El poder cumplir mandamientos. La vida está llena de oportunidades para poder cumplir mandamientos. La Torá, o la palabra, como algunos le llaman, no es otra cosa sino instrucciones expresadas en mandamientos que tenemos que cumplir. Y nosotros tenemos que anhelar profundamente cumplir los mandamientos que Dios nos ha entregado en su Torá. Hace poco celebramos Shavuot. Y en Shavuot conmemoramos la entrega de la Torá. Y la entrega de la Torá no es algo que se tiene que conmemorar un día. El haber recibido la Torá es algo que tenemos que conmemorarlo todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos que agradecer a Dios por habernos entregado su Torá. Todos los días tenemos que agradecer a Dios por habernos dado sus mandamientos. Todos los días tenemos que buscar esa conexión con Dios. Y por lo tanto, cada día de nuestra vida tenemos que vivirlo pensando qué mandamiento puedo cumplir el día de hoy. Bendito sea el Eterno, tenemos varios. Uno de ellos, muy sencillo, Shema Israel. ¿Qué nos dice el Shema Israel? Estas palabras las dirás al acostarte y al levantarte. Cuando andes de camino, se las enseñarás a tus hijos. Cada día de nuestras vidas, todos los días nos acostamos y gracias a Dios todos los días nos levantamos. Todos los días tenemos la oportunidad de cumplir ese mandamiento. Recitar Shema Israel. Recitar Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te ordeno el día de hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás a tus hijos, hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa, cuando andes de camino, al acostarte, al levantarte, la atarás como señal en tu mano, serán filacteria entre tus ojos y las escribirás en los marcos de tu casa y en tu puerta. Todos los días podemos cumplir ese mandamiento. Cuando cumplamos ese mandamiento, pongamos estas cosas en mente. ¿Qué acciones tengo que hacer para cumplir el mandamiento? ¿Qué palabras puedo hablar sobre este mandamiento? ¿Qué motivación tengo que colocar al cumplir ese mandamiento? ¿Qué pensamientos debo traer a mi mente a la hora de cumplir ese mandamiento? ¿Qué alegría debe producir ese mandamiento en mi vida?
Si no está produciendo todas estas cosas, no estamos cumpliendo realmente el mandamiento de Shabbat, aunque lo repitamos. ¿Cuál es otro mandamiento que cumplimos todos los días? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes comen todos los días? Todos. ¿Y sabes qué dice la Torá? Comerás, te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios. Todos los días que comemos, y bendito sea el Eterno, nos saciamos. Todos los días podemos cumplir el mandamiento de bendecir al Eterno. Comerás, te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios. ¿Estamos cumpliendo ese mandamiento? Si no estamos bendiciendo al Eterno y no estamos cumpliendo ese mandamiento, te invito a que a partir de ahora comiences a cumplirlo. Y si lo estás cumpliendo, lo estás haciendo mecánicamente o estás haciendo las cosas con estos 5 ingredientes importantes que hemos estudiado el día de hoy. Todos los días tenemos algún mandamiento que cumplir. ¿Y qué decir de los días especiales como Shabbat, que está lleno de mandamientos? Que cada día que cumplamos un mandamiento, podamos entonces poner esas motivaciones, estos deseos, estos anhelos, porque entendamos que esto nos une con nuestro Creador. Y para los que no conocen los mandamientos, les invitamos a que tomemos el estudio de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá es el manual de vida. La Torá es lo único, déjame decirte algo, lo único que te va a ayudar a cumplir el propósito de tu vida es la Torá. Es lo único. ¿Por qué? Porque este es el manual. Estas son las instrucciones. Esto es lo que Dios nos dio para que podamos alcanzar nuestro propósito. Si tú no estás en la Torá, no estás encaminado para encontrar el propósito de tu vida. Y lamentablemente muchas personas se hallan en la vida sin encontrar un propósito. Para que puedas alcanzar realmente el propósito de tu vida, necesitas vivir, estudiar y vivir la Torá. Que el Eterno nos ayude. Que el Eterno nos dé el entendimiento apropiado. Voy a finalizar con algo. Muchos de nosotros conocemos la historia de Moisés y conocemos el final de Moisés. Moisés fue el instrumento que Dios usó para sacar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Pero por un pequeño error, digámoslo así, Dios le dijo a Moisés: tú no entrarás a la tierra. Tú no entrarás a la tierra. Y Moisés suplicó muchísimas veces para que Dios le permitiera entrar a la tierra. La pregunta es: ¿por qué Moisés suplicó tanto para poder entrar a la tierra prometida? ¿Por qué?
La razón es que Moisés enseñó muchos mandamientos que él no pudo guardar. Y su anhelo era poder guardar esos mandamientos. La escritura está llena de hombres y mujeres que hicieron todo lo posible por cumplir un mandamiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos añorando? ¿Estamos anhelando eso? ¿O nos está dando igual si hacemos o no lo hacemos? Si cumplimos o no cumplimos. Permita al Eterno que cumpla lo que fue dicho por nuestros profetas. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré en vosotros un corazón de carne, para que ande en mis preceptos y cumpla con mis mandamientos. Si sientes que tu corazón se ha endurecido, si sientes que tu corazón se ha vuelto una piedra y que has abandonado ese primer amor, dile a Dios en tu oración: Señor, transforma mi corazón de piedra y coloca en mí un corazón de carne, para que pueda andar en tus preceptos y cumplir tus mandamientos. Que el Eterno te bendiga y te guarde, y que la Torah de Hashem siempre esté en nuestra mente y en nuestros corazones. Shabbat Shalom.